Hola, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno. En este momento pues voy a hacer una breve explicación, un breve resumen del, del los capítulos del libro de Hechos que me tocó a mí estudiar en la tarea que nos dejaron. Y bueno, pues a mí me tocó estudiar del capítulo 25 al capítulo 28 del libro de Hechos. En este libro pues se nos relata algunos hechos de la vida del apóstol Pablo. En ese momento pues Pablo se encontraba preso, había sido preso, había sido entregado y arrestado por los judíos y básicamente pues no había un motivo o algún delito en realidad por el cual estuviera preso. De hecho, las mismas autoridades decían que no había una razón para la que Pablo estuviera preso, y ni siquiera para que estuviera preso, mucho menos para que lo matasen, como así lo estaban solicitando, que mataran a Pablo. Sin embargo, pues atrás de todo esto sí había un motivo por el cual los judíos querían deshacerse de Pablo, y fue pues justamente por su conversión, ya que Pablo dejó de ser un perseguidor de los cristianos y de los seguidores de Jesucristo para convertirse en un seguidor de él más bien. Y pues básicamente esta era la razón por la cual perseguían también a Pablo. Pero en ese momento, pues Pablo estaba arrestado. El gobernador ante quien él estaba decía que no había una razón por la cual tener a Pablo preso, ¿verdad? En ese tiempo, pues llegó, él recibió una visita de unos reyes, y entre ellos el rey de Agripa, a quien él le comentó la situación de Pablo, y este rey pues se interesó en conocer a Pablo para escucharle. Y así fue como Pablo fue llevado ante el rey de Agripa para que él pudiera hacer su defensa ante este rey, porque así como ahora, pues en aquel tiempo también las personas que eran estaban presas, pues también tenían derecho a defenderse. Y pues Pablo pues nunca desperdiciaba la oportunidad de poder evangelizar y poder llevar palabra de vida. Y pues en ese momento pues Pablo, al hacer su defensa ante este rey, quien estaba muy interesado de escucharlo, empezó a dar su testimonio en pocas palabras, y empezó a contarle a este rey toda su vida, desde el tiempo de su juventud en el que él era perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, y cómo él actuaba en ese tiempo, cómo él perseguía y castigaba a los cristianos. Y hasta el momento en el que él también tuvo su conversión, y le relató cómo Jesús se le apareció en aquel camino, y cómo vino a él palabra de Jesús diciéndole: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y también cómo pues él, al tener ese encuentro con Jesús, pudo también ser caída esa venda que tenía en sus ojos, y empezó pues a, a predicar la palabra, porque Jesús en ese mismo momento lo envió a que predicara el evangelio a donde quiera que él fuera. Y así fue como Pablo empezó su ministerio evangelizando a toda criatura. Y pues al escuchar este testimonio, el rey de Agripa pues le dijo que casi lo convence de volverse también él un cristiano, porque realmente creo que el testimonio que nosotros podamos dar de vida, ese pues realmente es el que puede hacer grandes impactos en otras personas, ¿verdad? Al ver y contar nuestro testimonio como cristianos, la vida que podíamos llevar antes y la manera en cómo nosotros hemos podido nacer de nuevo, así como lo hemos estudiado en este hermoso discipulado en el que estamos nosotros estudiando. Y pues así fue como Pablo pidió que se le fuera llevado a Roma, y para que pudiese él allá ser juzgado, ¿verdad? Pudiese él allá ser enjuiciado. Y así es como Pablo pues es enviado a Roma en una embarcación, un camino largo, un camino difícil, junto con otros presos, ¿verdad? Fueron enviados a Roma, tipo así una extradición o algo así, ¿verdad? Que lo podemos conocer como en este tiempo. Pero en ese camino, pues también era un camino dificultuoso, fue un camino en alta mar, y tuvieron pues bastantes problemas, bastantes dificultades en el trayecto, ¿verdad? En esa embarcación pues habían grandes vientos, había grande tempestad, y pues Pablo, con su sabiduría que provenía del Señor,
les trataba de aconsejar, les trataba de hablar, les trataba de decir que fueran un poco más prudentes. Sin embargo, a él no le escuchaban, ¿verdad? Hasta que se vieron encontrados en medio de una tempestad en la que realmente ya no hallaban qué hacer. Y ahí fue cuando Pablo se levantó y les dijo que había un ángel que lo había visitado y que estuvieran tranquilos porque el ángel le había dicho que ninguno de ellos iba a perecer, que iban a perder la embarcación, que iban a perder todos sus bienes materiales, pero que sus vidas iban a prevalecer. Y así fue como ellos tuvieron calma y empezaron a obedecer lo que Pablo les decía. Y es así como llegaron a una isla que se llama Malta. En esa isla, pues, la gracia de Dios iba con ellos, gracias a Pablo, ¿verdad? Y fueron recibidos, pues, de buena manera, fueron recibidos y acogidos en ese lugar. Y ahí mismo, pues, también pudieron encontrar otra embarcación para poder trasladarse hasta su lugar de destino, que era Roma. Una vez que llegaron a Roma, pues, los jefes y los gobernantes y quienes llevaban estas personas, estos presos, tenían que entregarlos, ¿verdad?, a las autoridades indicadas. Y fueron entregados todos excepto Pablo. Pues Pablo, pues por la gracia del Señor, halló gracia delante de estas personas, estas autoridades, y a él le permitieron que pudiera vivir en otro lugar, no ir a la cárcel, sino que vivir en otro lugar aparte. Y también le permitieron que él pudiera seguir predicando el evangelio. Iba un custodio con él, que él era el que lo vigilaba, pero dice que estuvo 2 años Pablo después de esto predicando en Roma libremente, sin ningún problema, ¿verdad? Nadie se lo estaba impidiendo. Y vemos como la gracia del Señor va a estar delante de nosotros siempre y cuando nosotros no le neguemos, siempre y cuando nosotros seamos fieles y seamos hijos de Él, y asimismo lo podamos manifestar ante los demás. Él no nos va a abandonar, Él va a estar ahí con nosotros. Así que, bueno, este es el resumen en pocas palabras. La vida de Pablo para mí es un gran ejemplo a seguir, es un gran personaje de la Biblia, a quien yo admiro mucho y de quien realmente he aprendido mucho. Que Dios les bendiga.